Bien, estamos ya en la segunda parte de esta entrevista, son las 7 de la mañana con 20 minutos y vamos a dedicarla a hablar sobre la zafra y los precios en el sector azucarero. Nos acompaña en el estudio Juan Francisco Guillén, él es representante de Procaña, y también nos acompaña Julio Castro, director ejecutivo del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera. ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias, Wendy, gracias, buenos días. Gracias por permitirnos este espacio para platicar de la zafra y de la agroindustria en general. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días también, gracias por habernos invitado y esperamos compartir con ustedes la información que tenemos del sector y espero que con eso pues la población conozca un poco más acerca de lo que es la agroindustria azucarera de El Salvador. A ver, es importante conocer el comportamiento, medir el pulso del comportamiento que tiene el sector azucarero en nuestro país de cara también al comercio exterior, lógicamente, a las exportaciones y otros temas que van vinculados. Pero entramos al mes de noviembre y comienza la zafra. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes de la cosecha de azúcar? Precisamente es el dato que se acaba de consolidar. Tenemos una proyección de 7.250.000 toneladas, que es lo que se ha proyectado moler, para producir un total de 16.300.000 quintales de azúcar, más o menos. Esa es la proyección con la que se ha hecho las valoraciones para entrar a la zafra. ¿Esa proyección es mayor que la cosecha que ustedes recibieron de cultivo de caña de azúcar? Sí, obviamente. El invierno tiene mucho que ver en esto, ¿verdad? Los cuidados de mantenimiento de las plantaciones se han venido mejorando, pero aparte de eso, el invierno ha respondido mejor, a excepción de los 2 años anteriores, ¿verdad? Donde el régimen de lluvias bajó y obviamente se sintió en el cultivo. Ahora, pues, la proyección es que el invierno, con el régimen de lluvias que hemos tenido, esperamos una mejor producción, ¿verdad? Que eso es importante porque mejora obviamente los ingresos por Aparte de este factor del invierno, ¿qué otros factores han contribuido para que ustedes proyecten una mejor producción en la caña de azúcar? Bueno, creemos también que ha sido el trabajo que han realizado los productores en el campo con respecto a su cultivo y eso de alguna manera le va a dar un mayor incremento a lo que es la productividad en el campo y eso hace que los números crezcan y sea favorable, pues de alguna manera que habrá mayor productividad por manzana. Y entonces en base a eso hicimos un análisis, es un estimado realmente, es un escenario que estamos planteando. Estos escenarios se van ajustando casi a mediados, ya finalizando la zafra, ya realmente vamos conociendo las proyecciones, pero estos son escenarios donde nosotros de alguna manera manejamos los datos, los ponemos, hacemos promedios y tenemos un procedimiento en el cual con qué y en qué forma lo analizamos. A ver, aumenta la producción, pero los precios internacionales se mantienen un poco bajos, aunque se han venido recuperando, como usted ya me lo decía antes de entrar al aire. Pero, ¿cuánta azúcar, por ejemplo, de la que se produce en nuestro país, nosotros exportamos? Bueno, nosotros estamos pronosticando que para el mercado mundial estaríamos mandando más o menos el 50%. Una parte se va a quedar en el mercado interno, que es más o menos como un 37%, y el resto pues tenemos los mercados preferenciales. Los mercados preferenciales son las cuotas pues, que nos dan países en los cuales los precios son también muy atractivos y muy buenos. Entonces, de alguna manera, esta es la proyección que tenemos hasta este momento. ¿Hacia qué países estamos vendiendo azúcar mayoritariamente? El mercado mundial, que es el 50%, como decía el licenciado, ese va a la bolsa de valores a nivel internacional y ahí tiene varios destinos. Normalmente, en su mayoría, va para Europa y una parte para Estados Unidos, que es la parte que se vende, digamos, como mercado preferencial, pero por lo general va para Europa el azúcar nuestro. Luego de haber suspendido relaciones con Taiwán e iniciado relaciones con China, ¿cómo se está viendo esas ventas de azúcar hacia China? Es decir, ¿se está vendiendo más hacia China que lo que se vendía antes a Taiwán? ¿Cómo está esa balanza ahora? Pues por lo que se ha platicado, los ingenios que son los encargados de hacer esa parte de comercializar el azúcar internacionalmente, si bien es cierto,
se ha tenido el acuerdo económico con Taiwán para poder estar vendiendo azúcar. Entiendo yo que los ingenios están viendo nuevos mercados y China no es la excepción, ¿verdad? Es decir, en algún momento se podrá, digamos, tener la apertura en ese mercado. A ver, estaba viendo yo cifras que de mayo a octubre se ha exportado 97,000 toneladas de azúcar hacia China, ¿es así? Sí, siempre, sí, en los últimos años se ha hecho más o menos esa venta. Pero no ha tenido un impacto ahorita con el establecimiento de relaciones con China, según lo que yo le logro entender. Es decir, correcto. ¿se ha mantenido? Se ha mantenido. El asunto es que como el tiempo va avanzando y las negociaciones se están de alguna manera valorando, es posible que eso en algún momento pueda repuntar y tener una mejor cobertura, ¿verdad?, con el mercado del azúcar en China. ¿Pero ven ustedes algún impacto a futuro con este establecimiento de relaciones con China o realmente ven la necesidad de mirar hacia otros mercados? Bueno, con respecto a eso, los señores productores e ingenios lo que hicieron fue poner un amparo. En este momento se suspendió el acto que ellos estaban solicitando y eso hace que todavía se mantenga el acuerdo hasta que la sala emita una opinión. Entonces, en cierta medida todavía se ha estado enviando, comercializando azúcar con Taiwán. Las relaciones con China también, años anteriores, ya hemos estado enviando azúcar, se han vendido en cantidades también bastante grandes y ahorita también están viendo la apertura que puede haber para seguir teniendo el acceso y de alguna manera tanto los ingenios están buscando tener un acercamiento para ver los precios y todo eso, pero sí siempre se le ha vendido a China y a Taiwán. Esa parte es importante porque hay que recordar que pues ahora tenemos un nuevo gobierno, tiene bastante apertura en ese aspecto y nosotros como sector productor estamos precisamente pidiendo, ¿verdad?, de que el gobierno nos acompañe en esto porque el Consejo Salvadoreño del Azúcar, que es el CONSA, está presidido precisamente por la ministra de Economía y el ministro de Agricultura, y en ese sentido pues nosotros estamos pidiendo de que como gobierno también, aparte de los ingenios, se busquen nuevos mercados, ¿verdad?, para nuestro azúcar y no depender netamente del mercado mundial para poderla distribuir, ¿verdad? Me gustaría que a propósito viéramos una gráfica que contiene el comportamiento de las exportaciones en los últimos 10 años del azúcar y si nos pueden explicar para que los amigos televidentes entiendan un poco más acerca de estos indicadores y cómo se ha venido comportando las exportaciones en una década. A ver, ahí tenemos historial de exportaciones. El Salvador exporta casi 500,000 toneladas métricas de azúcar durante la cosecha 2018-2019. ¿Cómo se puede explicar esos datos? Pues la verdad es que, como decía el licenciado Castro, la productividad en el país, el aumento, digamos, de las exportaciones han venido en aumento, no tanto porque se haya agrandado el área, digámoslo así, sino que porque la misma eficiencia nos ha llevado a tener cada vez producir más toneladas por manzana de tierra. Entonces, esto nos provoca en alguna manera también tener más exportación. ¿Vea? Por supuesto, es un reto para nosotros buscar los mercados, como decíamos, para que podamos nosotros, precisamente este volumen de azúcar, poderla vender a buen precio, que es lo que buscamos. Sí, lo que se puede ver en ese gráfico es que, si usted recuerda, El Salvador andaba más o menos como en 55 toneladas por manzana y hemos pasado a 65 y es la preocupación de los productores, la preocupación del Consejo de que la productividad en el campo vaya siendo mejor. Y eso lo están logrando también con algunas variedades de caña que se han introducido en el mercado. Eso de alguna forma le da la sostenibilidad que usted está viendo ahí. Después se puede notar también que hubo un impacto negativo y eso fue el impacto de la sequía. Después también tenemos una recuperación en el año siguiente y eso es parte de lo que, digamos, la dinámica que tiene el cultivo de la caña en el campo, que creemos que sí, las variedades son importantes trabajar en ellas, porque entre mayor productividad tenga un área, eso le da un poco más de rentabilidad a lo que es
el cultivo de la caña. Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar en breve con más de esta entrevista y mucho más que hablar sobre la situación del azúcar en nuestro país. Hacemos pausa, pero regresamos en breve. Recuerda que estamos en las redes sociales para que participe, haga sus preguntas, sus comentarios. Ahí están en pantalla. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando sobre la situación del sector azucarero de nuestro país, el tema de las exportaciones y por supuesto también de la producción. Este mes comienza la zafra y ya nos hablaban de una proyección de cosecha de alrededor de 800,000 toneladas, ¿no?, de azúcar que se espera para esta zafra. Nos acompaña en el estudio. Bueno, tenemos al representante de Procaña, Juan Francisco Guillén, y también Julio Castro, director ejecutivo del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera. Uno de los desafíos que también ustedes tienen como sector es encontrar mano de obra y esto tiene que ver con la parte de las migraciones, es decir, mucha gente en la zona rural está migrando tanto a la ciudad como afuera del país. Se hablaba de un déficit alrededor del 30%. ¿Cómo está la situación actual ahora que inicia ya la temporada de la zafra? Bueno, en este momento, cuando se dio el dato, teníamos una diferencia de un 30%, pero a esta fecha ya tenemos cubierto toda la mano de obra que vamos a utilizar para los próximos 5 meses. Está cubierta totalmente y fue un dato que se manejó en un principio, pero todavía estábamos en las perspectivas de arrancar zafra. Estamos todavía, a la fecha, vamos a arrancar como el 16, como el 15 de noviembre. Pero esto, digamos, ¿es coyuntural o prevén ustedes en los próximos años un impacto, digamos, mayor? Es decir, que se vean en la dificultad de poder encontrar mano de obra y tener que recurrir a otro tipo de mecanismos. En realidad nunca la hemos tenido. Para las zafras, para los 5 meses de zafra que hay, siempre hemos tenido suficiente mano de obra. Asumimos de que eso es parte de la contribución que hace la agroindustria, porque es un periodo, precisamente viene la Navidad, viene la época del inicio de la época escolar, entonces la gente en la zafra encuentra el recurso para poder alivianar un poco la necesidad económica en el campo de nuestro país, y la zafra se convierte en eso, en una oportunidad para poder tener ingresos. Creo que, gracias a Dios, nunca hemos tenido dificultades con respecto a la mano de obra. Sí, yo les pregunto esto porque el presidente de Procaña pues lo dijo en su momento, que había cierta preocupación, ¿no? Y por ese déficit del 35% de mano de obra. Sí, es que lo que pasa es que, como decía el licenciado, eso hace más o menos un mes que estábamos iniciando ya con la preparación de la mano de obra para la zafra. Yo personalmente tengo con otro colega un grupo de trabajadores para la zafra, y creo que a estas alturas ya tenemos la gente con la que vamos a arrancar, y eso sucede en todo el país. Pues creo que a estas alturas, desde hace un mes que teníamos esa valoración, a esta fecha ya que vamos camino a 15 días casi de arrancar la zafra, ya creo que tenemos la gente necesaria para la zafra. ¿Por ahora tienen a las personas necesarias para la zafra? Sí, okay. Definitivamente. Siempre en el tema de las exportaciones, volviendo un poco, porque creo que es importante también establecer qué nuevas oportunidades puede tener El Salvador para poder exportar hacia otros mercados. Con la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Corea, ¿qué expectativas tienen ustedes? Y también entiendo que está actualmente en la Asamblea Legislativa una discusión sobre el Tratado de Asociación del Reino Unido, en el cual El Salvador tendría la oportunidad de exportar unas 10,000 toneladas de azúcar. Correcto, sí. Nosotros, todas estas cuotas que de alguna manera nos asignan estos países y estos tratados, hacen que vaya sumando y vaya siendo una oportunidad para entrar a esos mercados con azúcar preferencial. Eso es un precio que de alguna manera ayuda a los productores y a los ingenios a tener pues un beneficio
en la venta de su azúcar. O sea, estamos completamente de acuerdo con abrir unos nuevos mercados. Eso nos hace que vayamos a tener menos azúcar al mercado mundial y tener mejores precios del azúcar colocada en estos países mediante cuotas. Lo vemos muy excelente. A ver, sobre el cultivo de la caña, como ustedes saben, se han dado algunos señalamientos y críticas desde varios sectores, sobre todo por el impacto que eso trae al medio ambiente, en el tema de los suelos, el alto consumo de agua, por ejemplo, la parte agrícola, la quema de las cañas y el efecto que eso tiene, lógicamente, en el cambio climático. ¿Qué hacen ustedes al respecto? Bueno, mire, en primer lugar, yo en el sector hemos sentido que es como una campaña, digámoslo, como en contra del cultivo de la caña, de la planta de la caña. Y eso nosotros lo vemos totalmente negativo porque quiero decirle de que el cultivo de la caña, por su densidad de plantas en el suelo, es uno de los mayores infiltradores de agua que hay en el país. Al inicio de las lluvias, cuando inicia la lluvia, el cañal prácticamente está cerrado y eso permite de que el agua pues infiltre y no corra. Por otro lado... ¿Pero considera usted que las prácticas que se hacen actualmente en el tema de la caña no afectan al medio ambiente? Pues fíjese que todo el punto va señalando la quema de la caña. La quema es una labor que se hace en un momento determinado, es más la contribución de oxígeno que hace la planta durante todo el año que el CO2 que se emana durante la quema de la caña. Yo creo que esa parte, si hacemos el balance medioambiental, la caña sale con ventaja. Por otro lado, está que nosotros como agroindustria, como sector productor, estamos tratando de implementar un manual de buenas prácticas agrícolas donde vemos la cosecha en verde. Quiero decirle de que del total de estas toneladas que se piensan cosechar, estaríamos como una proyección de cosechar el 30% de esta caña en verde, o sea, es decir, ya no quemar. Estamos camino a eso. Estamos considerando de que toda la materia orgánica que sale del cultivo mejora los suelos, la fauna, y en ese sentido estamos trabajando. Sí. Ahora bien, hay un dato bastante preocupante y alarmante de Panorama Económico, donde dice que una empresa, por ejemplo, un ingenio, utiliza más agua que el consumo de habitantes de la zona metropolitana de San Salvador, que son 1.6 millones de personas. Tomando en cuenta esto, licenciado, el alto consumo de agua es necesario, por ejemplo, para la caña, sabiendo que el agua es cada vez un bien más escaso. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre el cultivo de la caña y, digamos, el ingenio. El cultivo de la caña, pues nosotros aquí utilizamos también algunas áreas que hay sistemas de riego y la mayoría de nuestra caña está cerca de la costa. Utilizamos, el invierno nos ayuda y también tenemos un sistema de riego. Es mínimo todavía realmente el sistema de riego que está utilizando El Salvador. Por ejemplo, Guatemala casi tiene una producción mucho mayor porque casi tiene un 80% de sistema de riego. Nosotros creo que no llegamos ni al 10 ni al 15% de riego que tenemos en la caña. Yo creo que el problema más serio realmente de utilización del agua lo tenemos en buena parte de la forestación que tenemos en el área del café. Si usted ve las estadísticas, el café está desapareciendo y nuestros mantos acuíferos se recargan en lo que es la montaña. ¿Por qué cree que ahora ve estas escorrentías tan grandes? Porque realmente no hay filtración del agua y eso está provocando de que no haya una recarga. Y no es que sea la caña ya está al final de las cuencas, donde recarga el agua es en la parte de los cafetales. Ahí es donde realmente radica buena parte del problema. Bien, tengo que hacer una pausa, si me permite, y regresamos luego con este y otros temas. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, no nos cambia.
regreso en la última parte de esta entrevista conversando con Juan Francisco Guillén, representante de Procaña, y Julio Castro, director ejecutivo del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, hablando sobre la situación del sector azucarero en nuestro país. Bien, una fuente de recursos sin duda en este periodo de la zafra en el que ya está nuestro país es el bagazo de la caña, es decir, la energía que se genera a base de biomasa. ¿Cuántos ingresos genera esto en los ingenios, por ejemplo? ¿Cuánto representa? Bueno, fíjese que el Consejo contrató a una empresa que se llama Datagro. Datagro es una de las empresas más importantes a nivel mundial y hizo un estudio para determinar la distribución de los ingresos entre los productores y los ingenios. Dentro del estudio también se hizo que hicieran un análisis de los ingresos que tienen los ingenios por la cogeneración, porque los ingenios no venden bagazo, los ingenios lo que venden es energía, la energía que producen para ellos mismos y además para vender el resto a la red. Ese estudio está y determinó en ese momento que con los precios que tienen ahorita la energía en el nivel del Salvador, los ingresos de los ingenios son bastante mínimos realmente. ¿De cuánto estamos hablando? El estudio demostró que los ingresos fueron como de $2 millones. ¿Al año? Al año. $2 millones en cuanto a generación de energía. Eso fuera la utilidad que ellos tuvieron. Entonces, lo que determinó, y hay una tablita que nos dio el señor, porque fue un estudio bien exhaustivo que hizo, en donde eso fue lo que determinó. Tenemos una mesa técnica donde estamos analizando ese tema y otros temas también para darle sostenibilidad a la industria azucarera. El estudio también nos dio algunas recomendaciones para ver cómo hacer que la industria fuera más dinámica y buscar alternativas que sean creativas para la sostenibilidad de la industria azucarera durante el resto del año y en futuro. Entonces, de alguna manera, esto nos abre el camino para tener y buscar alternativas. Y esa mesa está conformada por productores, por ingenios, está también el sector gobierno. Queremos decir de que ahorita nosotros, con la llegada de las nuevas autoridades, pues tenemos un excelente trabajo. La señora ministra ha sido una persona que está abierta, es una persona que busca el diálogo, que busca el consenso, así como también el ministro de Agricultura. El viceministro también nos está apoyando mucho, tenemos ese diálogo, esa armonía, buscando siempre de alguna manera sacar adelante la industria azucarera porque representa un valor importante para este país. Ahora bien, lo que usted me comenta de alguna forma de lo que se genera en cuanto a utilidades que les queda a los ingenios en base a la energía que se produce sobre la biomasa, usted habla de $2 millones, contrasta un poco con lo que dice la Asociación de Industriales ASI, por ejemplo, dice que el país duplicó la capacidad instalada de energía de biomasa en los últimos 5 años, que pasó de 135.9 megavatios a 305.3 megavatios. ¿Cómo se explica esto? Sí, lo que pasa es que lo que decía el licenciado habla, con este estudio técnico que se hizo, se reflejaron las utilidades realmente que se están teniendo en este momento como utilidad neta. Es decir, sin duda alguna los ingresos brutos tendrán que ser mayores, como lo refleja el informe de la ASI, pero el asunto es que en base a esto el sector productor, y esto hay que decirlo pues claramente, el sector productor hay una parte donde ha puesto la mirada precisamente en que si se genera cierta utilidad en este campo, el productor ha estado en algún momento reclamando algo al respecto, pero en realidad hay inversiones millonarias, pues que obviamente el estudio técnico lo dice, la empresa dice, nosotros estamos, como bien decía el licenciado, conformando una mesa técnica donde se están haciendo esas valoraciones, porque parte del estudio, y quiero decirle, y esto es algo que tenemos que anunciárselo a los productores, a partir del estudio se ha establecido de que el 56% de las utilidades netas en la venta del azúcar por cada quintal, el 56% es para el productor y el 44% es para el ingenio. Entonces eso se está aplicando a partir de hoy en noviembre, hoy en este mes precisamente que estamos arrancando, para calcular el valor inicial para la próxima zafra, que ya lo tenemos, que dicho sea de paso decirles, gracias a Dios hemos hecho un esfuerzo y con los ingenios se tuvo harta discusión y hemos llegado al factor de
para arrancar la zafra de 0.1120 por libra de azúcar para la próxima zafra. Entonces, esa mesa está valorando las recomendaciones y dice en la recomendación que hay que revisar los costos de la cogeneración para poder primeramente dar paso a lo siguiente. A propósito, hace unos días se conoció que El Salvador va a pagar por medio de la CIGET un cargo de 3.2 millones de dólares. Lo van a pagar los consumidores en energía eléctrica por restricciones a las importaciones que impuso la CRIE, este organismo regional, a la CIGET. El Centro para la Defensa del Consumidor dijo recientemente que se debe a la participación del sector cañero en cuanto a la energía a base de biomasa. Pero vamos a ver unas declaraciones que dio el Centro para la Defensa del Consumidor en este mismo espacio hace algunos días. Adelante. Que la restricción precisamente que nos ha llevado a esta deuda de 3.5 millones de dólares es por la participación del sector cañero, de la biomasa. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, en el año 2016, en el marco de la reforma que se estaba realizando en el tema del azúcar, dijimos que el tema del bagazo de caña debería de estar considerado desde el Estado con un impuesto. Eso lo observamos, porque quien está ganando con el bagazo de caña son los ingenios. Es decir, ahora uno puede entender la lógica en este país por qué la producción de monocultivo cada vez hay gran interés de que haya participación en el mercado en el monocultivo. Yo creo que ya no es tanto el tema del azúcar en sí mismo. Yo creo que el negocio está en la producción de energía eléctrica. ¿De cuánto? A ver, ¿cuál es su postura sobre esas declaraciones que daba el CDC? Bueno, yo realmente, con respecto, realmente no desconozco de dónde tiene él esa información, en primer momento. En dos, de acuerdo a los datos ahorita del Consejo de la Energía, digamos en El Salvador los ingenios solo aportaron el 10% de la energía a toda la red. Entonces hay otros actores que también participan en lo que es la cogeneración y la generación. Está la fotovoltaica, están pequeñas lo que son también en los ríos han establecido algunas pequeñas productoras también de energía, pero lo que le quiero decir en realidad es que El Salvador no solo produce a base de bagazo, no que hay otras alternativas. Yo realmente desconozco el tema de donde él pudo haber sacado la información. Habló de una ganancia de 24 millones al año. Entonces, fíjese que nosotros, por ejemplo, con los datos que nos dio el consultor internacional, es que realmente, digamos, todas las personas, todas las empresas que producen energía tienen sus costos. Entonces, en base a esos costos, pues también hay que ver la rentabilidad de la producción de energía, cómo se vende el mega, cuánto les costó producirlo. Eso es lo que nos estableció ahí. Realmente, como le digo, no podría yo entrar a opinar más acerca del tema porque desconozco de dónde él obtuvo esa información. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tengo para ustedes en las redes sociales sobre lo que hemos estado abordando esta mañana. Dice, por favor, pregúntele a sus invitados si el sector azucarero respalda eliminar el límite constitucional del artículo 105 de 245 hectáreas. Vamos con otro más. Luis Betaglio dice, Wendy, pregunta a sus invitados del sector azucarero por qué no se incluye el valor del bagazo en la fórmula de pago al cañero. ¿Quién es el dueño de ese bagazo? Si cuesta $19 producir un quintal de azúcar, ¿por qué se vende el 56% de la producción a precios muy por debajo? Pues mire, esas son, digamos, algunas de las ideas que están en el sector de productor, pero en realidad, a ciencia cierta, la ley, a nosotros hay una ley que nos rige, hay una ley de la agroindustria azucarera, en esa ley el pago del sector industrial al productor no contempla el pago del bagazo. Más sin embargo, como volvemos a repetir, por recomendaciones del estudio técnico se está valorando, hay una mesa técnica que está haciendo las valoraciones, tanto como para producir etanol, la cogeneración misma. ¿Van a valorar entonces ustedes dar un pequeño porcentaje a los Se está valorando a futuro, ver las consideraciones, ver los costos de producción de esta cogeneración, porque no todo es ingreso neto. Entonces, se va a futuro, nadie dice no va a haber nada. Estos son condiciones que se están evaluando, no es solamente decir demos o dennos.
las consideraciones se están haciendo. Yo en ese punto creo yo que hoy por hoy la ley no permite eso, pero esperamos que en un futuro las condiciones en todo aspecto mejoren, ¿verdad? Porque lo que nos tiene en esta difícil situación de poder completar nosotros nuestras actividades son los precios bajos. Si los precios a partir de la zafra que viene y las siguientes, los precios mejoran, creo que nadie va a tener dificultades. Bien. Y en ese sentido yo quiero aprovechar, Wendy, a mandarle un saludo a todos los productores del país. Estamos por arrancar la zafra. Quiero felicitarlos porque acabamos de pasar precisamente un proceso de elección de los comités cañeros en cada uno de los ingenios y tuvimos buena participación. Y pues felicitar también a todos los miembros de estas comisiones que están dispuestos a colaborar para el sector productor, viendo sus intereses. Okay. Estamos pendientes de toda la actividad que se genera. ¿No es? Perfecto. Hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Con esto cerramos. Será hasta el lunes. Fuerte abrazo. Buenos días.